Amigos de Artes y Saberes, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Flavio Guzmán, director de Difusión Cultural de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y hoy es un día muy especial para mí porque tengo el gusto, el privilegio, el honor de entrevistar a un gran amigo mío, alguien del mundo de la ciencia, del mundo del arte, del mundo de la cultura, un emblema universitario, con el que tuve el privilegio y la fortuna de trabajar entre los años de 1994 y el año 2000 en un proyecto multinacional, un proyecto de arte y cultura que cruzó las fronteras de este país, se convirtió en un símbolo mexicano y que curiosamente, fíjense, tuvo tanto impacto que no solamente fue un proyecto científico, sino que también tuvo impacto dentro del mundo de la educación, porque este personaje que creó nuestro amigo, nuestro entrevistado de hoy, pues tuvo impacto en los libros de texto gratuitos en esos años y bueno, muchos niños crecieron y disfrutaron mucho de la ciencia a través de ese proyecto, de ese personaje que fue Don Cuco el Guapo. Y bueno, hoy me abrió las puertas de su casa, tuvo la confianza de abrirme las puertas de su casa para poder platicar de su trayectoria, de su vida, y la verdad me da muchísimo gusto saludar al doctor Alejandro Pedrosa Meléndez, gran científico de nuestra institución. Ya lo dije, es un emblema universitario, y Alejandro, pues me da muchísimo gusto pues muchas gracias saludarte. A ti, Flavio, por venir aquí. Bienvenido, jóvenes, aquí. Muchas gracias, Flavio, por tantas flores que me echaste. No, pues la verdad es que te lo digo sinceramente, la verdad es que para mí es un privilegio, un honor contarme dentro de las personas con las que he podido convivir y sobre todo aprender todo lo que aprendimos, o lo que aprendí yo particularmente en esos años. Y las aventuras que llevamos en todos lados. Las aventuras que hemos tenido, Alejandro. No, yo también estoy muy agradecido contigo, mi querido Flavio. Recuerdo cuando yo no pude ir esa vez a Monterrey, y tú dirigiste a una orquesta sinfónica de la Escuela de Música de Monterrey, tocando Don Cuco, música que tú hiciste para música de sinfónica, ¿no? Y que tenemos la grabación. Sí, pues la verdad es que para mí fue un gusto haber participado en ese concierto. Sí. Que bueno, dicho sea de paso, no era muy común en ese momento. Me acuerdo que había una rivalidad fuerte entre Wasuboto de Japón y Don Cuco el Guapo mexicano, ¿no? Sí, la tecnología mexicana poniéndose al tú por tú con la tecnología japonesa, y sobre todo la parte esta de la difusión de la ciencia y de la tecnología a través de un proyecto multinacional que como fue. Acaba de decir una cosa muy interesante. Wasuboto era, o es, no sé si todavía exista, un robot pianista que hicieron en Japón, pero ese robot no salía de su lugar, no viajaba. Ajá. Y Don Cuco sí viajó a España, Guatemala, Perú y a toda la República, que tú estuviste dirigiendo una gran parte de este proyecto en la parte musical. Y Don Cuco sí viajaba, ¿no? A diferencia de Wasuboto, que no viajaba, estaba muy en su laboratorio, ¿no? Solamente una vez tocó con la Sinfónica de Tokio y gran coro impresionante. Tengo las fotos de este robot Wasuboto, pero no viajaba, ¿no? Era muy complicado, y con nosotros sí, en aviones, en camiones y todo eso, había que armarlo y desarmarlo. Sí. Y que tú participaste en eso, ¿no? Sobre todo en la parte musical y dirigiendo el robot, ¿no? Si no me equivoco, creo que en Monterrey estabas dirigiendo a la orquesta y a la vez manejando la parte electrónica, ¿no? Del robot, ¿verdad? Pues fue una buena experiencia. Toda una aventura, porque te acuerdas que en aquella época empezaba a haber, se empezaban a crear los primeros softwares especializados para música, y trabajábamos con una tarjeta de música que tú creaste, y con esa misma tarjeta de música que la instalaron en la computadora Héctor Vargas, empezamos a generar las partituras para hacer esa composición del robot. Y bueno, oye, Alejandro, pero bueno, la verdad es que hay unas cosas que a mí me gustaría saber de ti de manera particular, porque digo, tenemos años de conocernos, tengo años estos años que disfruté trabajando contigo, pero ¿de dónde eres originario? Bueno, mi familia es de San Luis Potosí. Claro, sí. Yo soy de los dos lados, como diría Facundo Cabral. Ni soy de aquí ni soy de allá. Ahora soy más poblano que potosino, pero parte de mi infancia la viví en San Luis Potosí, en Villa de Arriaga, San Luis Potosí, allá en el rancho, y otra parte en la Ciudad de México, ¿no?
Y mis estudios los hice todos en el Politécnico, la licenciatura, maestría y los posgrados en el Poli. Y yo desarrollé, me quedo Flavio, el primer circuito integrado con el doctor Joaquín Remolina, cuando estaba haciendo la maestría en el CINVESTAP del IPN, y se enteró el ingeniero Luis Rivera Terrazas, que fue el rector de la UAP, y me invitó a dar una conferencia de cómo se diseña un microcircuito. Estoy hablando a finales de 1976. Y les di una conferencia y el ingeniero Terrazas me pidió que me quedara aquí a fundar un laboratorio. Y fundé el laboratorio de semiconductores que sigue funcionando. Y en ese laboratorio, Flavio, diseñamos, yo me atrevo a decir que es el primer laboratorio de Latinoamérica hecho totalmente con tecnología mexicana. O sea, que diseñamos, desarrollamos y construimos los instrumentos que se necesitan para construir los chips, los microcircuitos. Eso nunca se había hecho en la historia de la ciencia y tecnología mexicana. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la lógica de un científico mexicano o de un grupo de científicos mexicanos? Es comprar los instrumentos, montar su laboratorio y hacer sus desarrollos. Es válido, pero en mi caso fue más radical, hacer primero los instrumentos y con esos instrumentos desarrollamos los primeros microcircuitos. Todavía tengo varias muestras de los microcircuitos y Flavio, le dimos una aplicación inmediata. Fundé una sección de bioelectrónica con médicos, donde hicimos las primeras manos, prótesis biónicas, hicimos laringes electrónicas, marcapasos cardíacos. En fin, fue una experiencia y la gente nos veía como locos, ¿no? Bueno, pues ¿qué hacen médicos en el laboratorio, ¿no? Y fue una concatenación de cómo logramos encadenar un desarrollo científico y tecnológico dándole ya inmediatamente una aplicación. Porque la gente veía, nos visitaban funcionarios de CONACYT, de otros lugares, o otros rectores de otras universidades, nos felicitaban, pero pues nos veían medio raros. Bueno, ¿y ese microcircuito para qué sirve, no? Y entonces decidimos decidí generar y crear una sección con médicos, y los médicos nos planteaban, Flavio, un problema de medicina y aplicamos nuestros microcircuitos. Estando en España, ahorita que decía de Don Cuco, llegó la esposa de un gobernador aquí de Puebla en ese tiempo, la doctora Patricia Cruzán, se emocionó ver al Don Cuco tocando en España. Estaba el expresidente Miguel de la Madrid y su esposa, y me dice la doctora Patricia Cruzán, dice, y aparte de tocar, ¿qué más hace? Dije, chico, ¿qué más hace? Digo, también lee partitura con inteligencia artificial, que ahora está muy de moda, pero nosotros desarrollamos este robot para que leyera partitura de hace 32 años. Y le dije a la doctora Patricia Cruzán, le digo, ve esas manitas que están tocando, también sirve para hacer prótesis. Y nosotros, las manos de Don Cuco son muy importantes, sirvieron para diseñar y construir prótesis mioeléctricas, o sea, biónicas, para gente de escasos recursos. Y ese laboratorio lo instalamos en el Centro de Rehabilitación del DIF en Puebla. Y colocamos de 1993 al 98, 99, más de 200 prótesis mioeléctricas, sobre todo para gente de escasos recursos. Pero es importante, y una cosa que mencionabas hace un momento antes de empezar la filmación, que pues la divulgación que le hicieron a Don Cuco a través de libros de texto de primaria y de secundaria. Sí, fíjate que tú mencionas, recapitulando un poquito lo que estás comentando ahorita, varias cosas, ¿no? Yo recuerdo en esa época que ustedes fabricaban sus tabletas de silicio para la impresión de microcircuitos. Así Tenías, es. Vaya, lo que tú dices es muy importante, no depender de una comercialización, de estar comprando ya las cosas hechas, sino que en el departamento de microelectrónica, ahí se fabricaban las tabletas de silicio para la impresión de microcircuitos. Y la materia prima. Era la materia prima. Exactamente. Y yo me acuerdo que una de las cosas también importante era que tú siempre has sido muy dado a jalar a muchos estudiantes, a gente interesada. En mi caso, por ejemplo, yo no tenía nada que ver con esa parte de la microelectrónica, pero tú eras muy dado a invitar a mucha gente que le interesaba la parte científica, fuera o no, digamos, de esa disciplina, y que aprendiera algo dentro de eso, ¿no? Claro. Entonces,
yo me acuerdo que siempre el laboratorio estaba lleno de estudiantes. Sí, sí. De repente había algunos mirones, de repente había gente que sí lo tomaba en serio, Sí, y sí. se iban quedando y tú los invitabas a los proyectos. Sí, sí. Esa parte de las tabletas de silicio, ¿no? La parte esta de las prótesis también sí recuerdo muy bien que tú eras muy dado también a esta parte de ir combinando la medicina con la Sí. microelectrónica, lo que ahora es la biomédica. Sí. Y una cosa que yo creo que las personas que están viendo esta entrevista o que ven esta entrevista, que deben sentirse muy orgullosos porque dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se dieron los primeros pasos para la inteligencia artificial, lo que ahora se disfruta de inteligencia artificial, Sí. a través de este mecanismo de lectura del robot pianista, Sí, sí. de una partitura, a través de gráficas de Laplace, a través de diferentes teorías y técnicas que se empleaban o que tú implementaste en ese momento y que sirvieron para lo que ahora se trabaja, ¿no? Qué bueno que mencionas. Todavía tengo algunas fotografías de una tesis que se hizo para que leyeran un sistema braille, que leyeran Ajá, sí. si recuerdas, había para ciegos, Sí. para que hubiera una lectura en sistema braille. Pues yo soy de la idea, Flavio, siempre he sido de la idea de que lo poco o lo mucho que haga uno, pues que tenga un impacto social. Esa es la idea, ¿no? Y pues la idea es que también muchos productos que desarrollamos, nosotros tocamos puertas, inclusive nosotros presentamos, todavía era rector en Ingeniero Terrazas, un paquete tecnológico para hacer microcircuitos. Y decía yo, lo regalamos, pero la cosa es que se hagan los microcircuitos, o sea, los semiconductores, que ahora hay crisis de chips. Sí. Ha habido crisis Bueno, de en chips. la pandemia hubo una crisis de componentes electrónicos para todo, ¿no? Para O sea, todo, sí. de hecho, Se hablaba mucho de la industria automotriz, pero no solamente de la industria automotriz, sino para todo, para equipo médico, comunicaciones, todo estaba parado. Sí, Así. sí, entonces te digo, esta parte de la divulgación científica que tú realizaste, pues era muy importante. A mí me tocó disfrutar también mucho de eso porque recorrimos casi toda la República, Sí, así es. viajando con el robot pianista. Pero fíjate que una de las cosas que también me llama mucho la atención en esos años fue, por ejemplo, este impacto que tuvieron hacia los niños en cuanto a que, por ejemplo, a través de diferentes organizaciones de los estados donde visitábamos, llevábamos mucho a los niños, y a ti te gustaba que diéramos recitales y conciertos Sí. con el robot pianista dirigidos a chavitos, a niños de primarias, Sí, secundarias. Inclusive me acuerdo que en Querétaro estuvimos en un recital donde había niños de preescolar y los dejabas que se subieran a ver al robot en el escenario, que ahí hubo Y fue domingo, yo ya sabes, no fui a Querétaro, pero hay una anécdota curiosa. No sé si estabas tú con Domingo, que le hablaron lo del sindicato de músicos. sí, que pidieron, fue en Querétaro. Yo no fui esa vez a Querétaro, tú me platicaste, o Domingo, no recuerdo bien. Domingo me dijo que le hablaron los dirigentes del sindicato de músicos de Querétaro, Sí, a quejarse. a quejarse que estaba tocando música de no sé quién, Don Cuco, y que tenía que pagar, no entiendo. La cuota de paso. La cuota de paso, no sé. Y Domingo les contestó así, ¿y a mí por qué me dicen, cobren a Don Cuco, yo no estoy tocando? No, Nos pidieron la credencial del sindicato de Don Cuco, ¿no? Oye, pero Sí. sería muy interesante que les platicaras o que Bueno, comentaras un volviendo poco. a lo que decías, me parece muy interesante lo de los niños. Cuando regresamos de España nos hicieron un homenaje en el centro Niños Héroes de aquí de Puebla, el Centro Escolar. Centro Escolar Niños Niños Héroes. en el CENCH. En el 6. Y había dos muchachitos, un muchacho que ya estaba terminando la prepa, Roberto Aparicio Job, Ok. que le gustó mucho a Don Cuco. Él iba para medicina, inclusive iba para otra universidad becado, y se fue a la Universidad Autónoma de Puebla y estudió electrónica y fue 10 absoluto. Ok. Pues Roberto Aparicio Job, usted lo pueden buscar en internet, es el que diseña los circuitos integrados de los teléfonos celulares. Motivado por Don Cuco. Y había otro más pequeño, otro niño, que también se emocionó con Don Cuco, y ahora va a ser el primer cosmonauta en Rusia, Juan Alberto Guevara. Okay. Sí, entonces, y yo no sé a cuántos más niños los motivó. Los motivó, pero muchísima gente los inspiró, ¿no? ¿Por qué, Flavio? Porque ven y dicen, bueno, este aparato, este equipo fue hecho por mexicanos, entonces sí podemos hacerlo. Sí. Es cuando muchas veces nos admiramos, mira, ya lanzaron un satélite, un cohete, los de Estados Unidos, los de Rusia,
Ariane Space, etcétera. Bueno, y nosotros cuando lanzamos nuestros propios cohetes, nuestros propios satélites, ¿no? Que tuve oportunidad también ya de dirigirlo de un proyecto de un satélite. Pero cuando un niño, Flavio, ve que un mexicano y el niño mexicano ve que el mexicano hizo esas cosas, eso lo motiva mucho, claro. le da una fortaleza mental, ¿no? Pero además que generó mucha identidad, ¿no? Exactamente, o sea, digo, sí. sí es esa parte de la motivación, pero la identidad de sentirte orgulloso de ser mexicano, de pertenecer a una universidad como la nuestra. Sí. Pues es una cosa muy importante, muy padre. Una universidad de provincia, ¿no? Sí. Que rebasó a universidades de más prestigio, supuestamente, y de más dinero, ¿no? Claro. Pero no sé hasta cómo se puede valorar el impacto social que ha tenido Don Cuco. Bueno, aquí hay un restaurante que se llama el Mural de los Poblanos. Ahí está Don Cuco. En ese mural. Luego hay un mural en el Palacio de San Andrés Cholula, también está Don Cuco. Okay. Y ahí está también Don Cuco, del maestro Corro, Jesús Corro, donde pone el hombre del futuro y pone a Don Cuco. Okay. Pues salió, está la escultura, oye Flavio, la escultura de Don Cuco, en el complejo cultural universitario. Del teatro. Es la primera vez en la historia que le hacen una escultura a un robot por lo que ha aportado en su divulgación de la ciencia y tecnología mexicana. Esto es curioso, ¿no, Flavio? Aparte de los libros de texto de primaria y secundaria, donde ya lo habían dado hecho la divulgación que hizo Don Cuco, ¿no? Sí. Así es. Oye, estamos hablando mucho de Don Cuco, de las andanzas de Don Cuco, el impacto que ha tenido, pero yo creo que a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando ahorita, les interesaría mucho saber cómo es que nace el proyecto de Don Cuco, ¿no? Nace a través de la creación del microcircuito ILA 9200, que ojalá ahorita nos puedas explicar qué es el ILA 9200, pero ¿quién financia la creación de este microcircuito? ¿Qué es un microprocesador? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué se te ocurrió hacer un robot pianista y no hacer a lo mejor un taladro, una fresadora o algo, ¿no? Mira, tomo aquí es celular. Todo mundo utilizamos un celular. Y ya se hace una pregunta muy interesante porque y esa pregunta yo la hago en mis conferencias. Bueno, ¿qué hay adentro de este teléfono? Todos sabemos apretar los botones y ahí, mire, y mando una foto, un video y jajaja. Pero la gran mayoría no sabe lo que hay. Pues lo que hay adentro es un microprocesador. Es una computadora prácticamente. Ahorita los teléfonos celulares. Esta era una tecnología de ciencia ficción hace 20 años, 25 años, ¿no? Imaginar que podías aquí mandar fotos, videos de aquí al otro lado del mundo. Y resulta, Flavio, muy buena pregunta. Yo estuve como asesor de la OEA en el área de microelectrónica del 87 al más o menos al 90. Y yo conocía a un investigador brasileño que ellos desarrollaron programas para diseñar circuitos integrados, pero muy a nivel de computadora, no a nivel de chip. Entonces hicimos buena amistad hasta la fecha, el doctor Everett Smith, y le decía yo, ustedes que diseñaron ya a nivel de computadoras estos mascarillas, que son las bases para hacer los chips, ¿por qué no nos unimos y hacemos un microprocesador? Y le pareció buena idea. Y ese proyecto fue un microprocesador de 8 bits y el proyecto se llamó Bramex, Brasil, México. Entonces se formaron estudiantes, se formaron muchos recursos humanos, intelectuales, y tuvo éxito entonces se enteraron gente de España de este proyecto brasileño y mexicano, y me pidieron que hiciéramos un proyecto iberoamericano, donde ya participaron más países y entró Argentina, Brasil, Colombia, España y México. Y se desarrolló el proyecto por iniciativa del proyecto Brames, el proyecto de ILA 9200, que significa Ibero-Latinoamérica, año 92 y 00 por haber sido... serie del microcircuito. Y este microsoft fue financiado por España. La corona española. Por la corona española, así es. Y participó investigadores de Argentina, Brasil, Colombia, España y México. Y a cada quien nos tocó una parte. Y yo calculo que en un tiempo récord de 10 meses
diseñamos y construimos este microprocesador de 16 bits, Okay. que es una gran potencia que puedes manejar una computadora. Y una vez que lo terminamos, hubo una reunión en México, en la Embajada de España, fue el director de CONACYT, estaban todos, ¿no?, felicitándonos, y me soltaron, y dice, bueno, ya provocaste esto, dale una aplicación para que se presente en la Expo de Sevilla. Y pues no quisimos hacer algo ya muy trillado, un brazo robótico, o un taladro, o un torno. Dije, vamos a unir el arte con la ciencia y la tecnología. Y es así como, yo dije así de forma irresponsable, vamos a ser un robot pianista. Y todo el mundo le preguntaba, compañeros míos, ¿será cierto lo que dijo Alejandro? Pues dice que sí, ¿no? Después ya me preguntaban que si tenía idea de cómo se hacía. No tengo la menor idea, más o menos por ahí. Es interesante porque hay proyectos, Flavio, que tú puedes tardar. Por ejemplo, Don Cuco tardamos 1 mes en conceptualizarlo técnicamente. Ajá. Y 5 meses en construirlo, pero sí, tenía que irse a la Expo de Sevilla. Ajá. Y volviendo, ¿cómo se conceptualiza? Tú puedes conceptualizar un proyecto en 2 días. Vamos a hacer, no sé, un satélite va a llevar esto y eso, y puedes tardarte 3 años en hacerlo. No hay una regla en el desarrollo de un equipo. Tú puedes hacerlo, conceptualizarlo o puedes conceptualizarlo en 1 año, cómo hacerlo, y a lo mejor lo construyes en 3 días. Okay. Sí, no sé. Y en el caso de Don Cuco, tardamos 1 mes en conceptualizarlo y 5 meses en construirlo. Y es la primera vez que se presenta en la historia de las expos universales un desarrollo científico y tecnológico mexicano. Porque siempre presentamos bailes folclóricos, presentamos maquetas de nuestras pirámides, fotografías, y está bien, ¿no? O réplicas de algunos ídolos antiguos, etcétera, mayas, aztecas, mixtecas, lo que sea. Pero en este caso es la primera vez que México presenta, y hasta la fecha, un desarrollo científico y tecnológico. Don Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto, sí, ya fallecido, estaba muy admirado porque decía, él dirigía en ese tiempo el Pabellón de México. Nosotros no estuvimos en el Pabellón de México, Flavio, estuvimos en el Pabellón de Plaza de las Américas. Era un pabellón donde estaban todos los desarrollos ibero-latinoaméricos que se hicieron, de proyectos de petróleo, proyectos sí, otro tipo de proyectos. Ajá. Y entre ellos estaba Don Cuco en Plaza América. Es curioso porque cuando fue a inaugurarlo el rey de España, y la reina de España, el rey Juan Carlos, el protocolo era que entraba por un lado, iba a terminar con Don Cuco, y rompió el protocolo y fue directamente a Don Cuco. Entonces Don Cuco, pues dimos la orden de que tocara, y empezó a tocar, y el rey pensaba que era una grabación, ¿no? Y pidió permiso, muy educado, ¿puedo acercarme? Sí, le digo. Y empieza a tocar el teclado y dice, no, sí está tocando, dice, sí. Y empezó a tocar México lindo y querido, y dice, y me la sé, y empezó a cantarlo, y tenemos los videos de eso. Fue una experiencia, y pues fue una buena experiencia, Flavio, allá en España, porque llegaban estudiantes de doctorado de robótica de Japón, de Alemania, de España, de Francia, a ver cómo habíamos hecho ese desarrollo tecnológico, ¿no? Y con mucho orgullo porque estéticamente estaba muy bien presentado, un robot transparente, ¿no? Que se le vieran las tripas, ¿verdad? Como digo yo, sí. Que además es una obra escultórica. Escultórica, sí, y que pueden ver la reproducción en el complejo cultural, ya la escultura fundida en aluminio. Y pues llegaron muchísimos personajes, entre ellos Michael Douglas con Catherine Zeta-Jones. ¿Sí? Bueno, llegó Johnny Five también, ¿no? Johnny Five de la película, ahí en España le pusieron Chotis 5. Ajá. Sí, pero Johnny Five también llegó, y ahí el video donde hay un encuentro entre Johnny Five y Don Cuco, ¿no? Ajá. Don Cuco tocaba y Johnny Five cantaba, ¿no? Muy curioso, ¿no? Eso lo hizo la televisión de España. Pero te digo, fue una buena experiencia, y sobre todo, por ejemplo, en Guatemala tocó con la orquesta de Bob Porter, un gringo que vivía en Guatemala. En Perú, acá el lugar que iba tocaba música de lugar. En Perú tocó el Cóndor Pasa y otras piezas.
Y estaba invitado para la Mundial de Robótica en Francia y después en Brasil, y fue cuando fue secuestrado 40 días llegando de España, estuvo secuestrado ahí. ¿Eso fue en Los Ángeles? No, el robot estuvo en Miami. En Miami, sí, en Miami estuvo ahí. No se robaron nada, pero sí abrieron las cajas y estuvieron investigando cómo fue hecho el robot. Pues era curioso, ¿no? Porque yo me acuerdo que en las veces que viajábamos con el robot, a la gente le llamaba mucho la atención cómo era posible que algo tan sofisticado viajara, o fuera tan portátil más bien, ¿no? Sí, bueno, tú lo armabas y lo desarmabas, o sea, viajaba desarmado. Ajá, exactamente. Sí. Era un ritual de 4 o 6 horas armarlo. Armarlo, sí, 6 horas, sí. Más o menos. Y después sonorizar el lugar. Sí. Es que todo el mundo pensaba que llegar y sentar uno a Don Cuco y a tocar, ¿no? Era bastante complicado. Oye, pero yo creo que una de las virtudes que también tiene este proyecto y que, bueno, estuvo dirigido por ti, es la parte de las multidisciplinas, ¿no? Porque había médicos, había fisiólogos, había ingenieros electrónicos, había físicos, matemáticos. O sea, era un gran proyecto que conjuntó a muchas disciplinas en ese momento, ¿no? Sí, que es buen punto que tocases. Fue un proyecto multidisciplinario donde había músicos. Perdón, una escultora, ¿no? Una escultora que hizo la escultura transparente, músicos, computólogos, mecánicos electrónicos, médicos, para estar viendo toda la parte, la analogía. En el libro de Don Cuco el Guapo, que editó la Universidad Autónoma de Puebla, y que tú apoyaste mucho en esta edición de ese libro, pues un capítulo es sistema óseo robótico y sistema óseo humano. Después sistema muscular robótico, sistema muscular humano. Que hay algún, perdón que te interrumpa, pero hay una anécdota muy interesante de cuando estaban ustedes calibrando los brazos con los servomotores. Sí. Cuando solamente tenía un hueso el antebrazo, y entonces al momento que giraba el servomotor se empezaba a mover todo el brazo y hubo un médico que fue el que les dijo a ustedes: oye, se mueve así, tiembla porque le falta otro hueso al antebrazo. Sí, por eso es interesante, qué bueno que mencionas, es interesante porque en realidad el modelo de que nos basamos pues fue en el modelo humano. Exactamente como viene, y les recomiendo que vayan a la librería del Complejo Cultural Universitario y compren el libro Don Cuco el Guapo, Orgullo de México. ¿Sí? El título se lo puso mucha gente, siempre que veían es un orgullo de México. Tenía hasta su emblema de Hecho en México. Hecho en México, y el libro se llama Don Cuco el Guapo, Orgullo de México, Anatomía y Fisiología de un robot pianista. Entonces ahí hacemos la analogía vuelvo a repetir, entre un sistema óseo humano y un sistema óseo robótico, entre un sistema muscular humano y un sistema robótico. La analogía entre un sistema nervioso, cuál es el sistema nervioso humano y cuál es el sistema nervioso robótico que manda. La analogía de cómo es que ve Don Cuco a través de la cámara para leer partitura. Entonces, acabas de decir una cosa importante, es cómo concatenamos una serie de elementos, en este caso de fisiología humana, para llevar a cabo un proyecto de un robot humanoide. Sí, que de hecho ese es el término, ¿no? Androide, humanoide, algo que sí tiene esa cercanía con la figura humana, ¿no? Para tener, digamos, visualmente también generar ahí más empatía con la gente. Así es. Entonces, pues ese es un proyecto, digo, y a raíz de eso, pues tuvimos también en el laboratorio haber dirigido el proyecto del primer satélite, microsatélite. El proyecto SATEX. SATEX 1, donde tuvimos nosotros la coordinación técnica nacional, donde participó el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Facultad de Física de la UNAM, el CIMBESTAD del Poli, la ESIME del Politécnico, el CICESE de Ensenada, Baja California, el INAOE y la UAP, ¿no? El CIMAT, de Guanajuato también estuvo participando. Y también fue una muy buena experiencia porque diseñamos y construimos las primeras celdas solares fotovoltaicas de uso espacial con tecnología mexicana. Diseñamos y construimos microcircuitos de uso espacial protegidos contra radiación. Entonces, pues eso es una de las
de las partes donde trabajamos en alta tecnología y que con orgullo nació en la Universidad Autónoma de Puebla. Sí, realmente la universidad ha sido, pues, el semillero, ha sido el origen de muchos proyectos que han tenido un impacto internacional, ¿no? Y que, bueno, pareciera una cosa casi visionaria, ¿no? De haber creado eso en 1992, hace 32 años, sí. Y de una tecnología que ahora se está ocupando, ¿no? Que bueno, digo, ojalá que en otra oportunidad que tengamos de platicar, en otra emisión, hablar un poco también de esa parte de los apoyos que se deben dar a la tecnología en México, ¿no? A los científicos mexicanos, a la gente que se le debería educar en la parte científica y tecnológica a edades muy tempranas, ¿no? Porque hay chavitos que están con ese interés, con esa efervescencia de querer aprender algo relacionado al tema de la ciencia y la tecnología, y que de repente nosotros les cerramos las puertas, ¿no? Así es, no se generan esos apoyos de ningún tipo, ¿no? Ni académico, ni económico, ni de ningún tipo, ¿no? Pero bueno, aparte del proyecto SATEX, ¿en qué otros proyectos has estado? Bueno, estuve trabajando en la asesoría en la Agencia Espacial Mexicana, ¿no? Sí. Me tocó organizar los primeros congresos de ciencia y tecnología aeroespacial. Aquí lo hicimos en Puebla. El primero, el segundo fue en San Luis Potosí. Yo estuve hasta el tercero en Guadalajara. Entonces, el departamento de microelectrónica se convirtió en un departamento de mucho éxito y de vanguardia, ¿no? Ahorita acaba de decir una cosa importante. Mucha gente me dice, oye, ustedes se adelantaron hace 32 años, y otra gente dice, no, se adelantaron hace más de 40 años porque ya hacían los microcircuitos. Sí. Y pues mira, Flavio, cuando tú vas a un hospital, por ejemplo, público o privado, ves una gran cantidad de instrumentos médicos y todos dicen Made in Japan, Made in Germany, o en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, yo quiero ver un aparato hecho en México. Ese es un gran problema. Ya no hablo solamente a nivel de medicina, sino en general, ¿no? Que hagamos nuestras propias ciencia y tecnología, que al final de cuentas eso se convierte en fuentes de empleo, en riqueza para el país. Que de hecho, ¿sabes qué, Alejandro? Sí lo has sabido, ¿no? Hago este comentario, ¿no? El tema es lo que te decía ahorita, no ha habido un apoyo así contundente de decir, a ver, estos proyectos que son muy importantes, que se ven de alto impacto, se les debería dar seguimiento y darles más apoyo. Yo me acuerdo que tú asesoraste una tesis de una... a mí me tocó trabajar la tarjeta de sonido con esta chica, una alumna tuya, que estaba haciendo un sintetizador de voz para computadora. Lo que ahora tenemos, se trabaja con la Alexa y con Siri y todo eso. En esa época se estaba trabajando y estábamos haciendo el sintetizador de voz con esta chica que era de la facultad del Colegio de Electrónica, porque en esa época todavía no se separaba. No separaba de... Era el área de físico-matemáticas que englobaba físico-matemáticas, computación y electrónica. Y esa época yo me acuerdo que tú estabas asesorando una tesis de una chica que estaba haciendo un sintetizador de voz, precisamente para que con la voz tú le dieras las instrucciones a la computadora y la computadora te contestara a su vez, ¿no? Estamos hablando del año 1994, 95, que estábamos trabajando con esa parte. Bueno, de hecho, yo también trabajé y patenté un simulador de laparoscopía. No se acuerda, es para que los médicos se entrenen en laparoscopía. Y esos simuladores llevan un brazo robótico que tú puedes dirigirlo por voz, izquierda, derecha, adelante, atrás. El brazo robótico sostiene una cámara, es para donde tú vas a hacer la disección, la cirugía. Y ahora pues lo vemos como algo normal, Mira, te voy a platicar una anécdota. En una ocasión, hace muchos años, me invitaron a una comida en un pueblo de acá de Puebla, y un señor ya mayor me dice, oiga, yo tengo un nieto que es muy, muy inteligente para las matemáticas. Se lo voy a presentar a un chamaco como de 10 años. Juancho, ven para acá. Digo, ¿sí? ¿Qué, abuelo? Le dijo. Enséñale a este señor cómo se hacen las matemáticas. No, muchacho salió muy inteligente. Chamaco, yo todo aburrido, ¿no? Me dice, dígale usted una multiplicación complicada. Yo ya para quitármelo de encima, digo, 9 por 8, no es difícil. 13 por 14, no, más difícil. Digo, 235 por 400 y tantos, eso. Ya. Entonces el muchacho saca una calculadora y ves a rezar. Y me da el resultado, ya veo, muchacho salió inteligente.
Parece gracioso, Flavio, pero es triste porque piensan, nos volvemos apretabotones y piensan que el chamaco es inteligente. No, a mí me hubiera gustado más que hubiera hecho la operación a mano, a pie, como decimos vulgarmente, en un papel, y a ver, así se hace esa operación, y no sacar una calculadora y apretando botones que no sabe ni qué está sucediendo de esa calculadora, ¿no? Y curiosamente, por ejemplo, tuve oportunidad de trabajar en unos proyectos en Japón, y en Japón, la estancia que estuve allá 2 veces, por ejemplo, tienen prohibido el uso de calculadoras y computadoras a los niños. Tienen que desarrollar su capacidad de abstracción. Esto es muy importante. Así es. ¿Tú consideras que hay un rezago? Bueno, evidentemente sí lo hay, ¿no? Pero ¿cuál es tu punto de vista en cuestión del rezago tecnológico y educativo que pudiese existir en esos términos de la ciencia y la tecnología en México? Bueno, hay herramientas que, hijo, ya no sé si es bueno o malo el internet. No, porque luego de repente y dejar los libros. Yo soy todavía la antigüita, me gusta saborear el olor de los libros y leerlos, ¿no? Porque además los libros, a mí un libro se me hace más importante, una novela, por ejemplo. ¿Por qué una novela en lugar de la película de esa misma novela? Porque el libro te da a ti la capacidad de abstracción, de pensar qué es lo que está pasando, ¿no? No sé, leer la novela El Quijote de la Mancha, por ejemplo. La diferencia entre leer el libro del Quijote de la Mancha y verlo en una película, pues la película ya te la da digerida. No está mal, no digo que esté mal, pero el libro te da, con respecto a la pregunta que hace, la capacidad de abstracción. Y yo creo que es importante a los jóvenes, a los muchachos, a los niños, empezar que empiecen a saber razonar y darles esa capacidad de abstracción. Que tú muy bien lo sabes, en la música se da, ¿no? Sí. En la música tú tienes que crear sistemas musicales dentro de tus neuronas. ¿Cómo te imaginas, ¿no? Cómo se va a desarrollar una obra, ¿no? Sí, ahí no puedes verla, tienes que además pensar, pensar oyendo, valga lo que estoy diciendo, ¿no? Pensar oyendo, sí, cuando tú ves en el lenguaje musical, en las partituras, que ves negras y blancas, ¿cómo se escuchará esto, ¿no? Yo siento, fíjate, con respecto, tú que eres músico, yo sería también que de la formación, no solamente hablan que le dé muchas matemáticas, física, yo sería un poco de la idea que se le dé música también, ¿sí? Se le desarrolla la capacidad de abstracción. Que de hecho, estábamos revisando la otra vez las historias de la historia de los orígenes de las universidades, y en las universidades catedralicias del siglo XI, XII, la música era importantísima. Claro. Las universidades nacen de los conventos. De los conventos. Era importantísimo la enseñanza de la música. Y estaba el trivium, el quadrivium, ¿no? Y era la geometría, los lenguajes, la música, que te da la capacidad de abstracción. A mí plasmar la música en un lenguaje escrito, pues ¿cómo lo haría, no? De hecho, regresando otra vez, perdón, reiterando el tema de Don Cuco el Guapo, también es un parteaguas en el sentido de los nuevos sistemas de escritura musical que se generaron a través del proyecto. Sí. Uno, el sistema binario, que era con el que se capturaba la música. Exactamente, sí. Y el otro, el hexadecimal, que eran las plantillas que hacíamos para traducir todo el score musical del robot. Entonces eso implicaba que la nota musical tradicional la tenías que traducir por lo menos a dos lenguajes distintos para poderle enseñar al robot cómo tenía que tocar, ¿no? De hecho, eso me lo enseñaste y lo plasmamos en la tesis. Sí, exactamente, la tesis que hiciste. No, acabo de decir una cosa muy importante, es que esto va para largo, ¿no? Pero manejar dijiste un lenguaje binario. Para los que no saben qué es un lenguaje binario, es 1 o 0, prendido o apagado, que esa es la base fundamental de la electrónica digital. Y después de hexadecimal también. Y cómo traducir un lenguaje binario a un lenguaje musical, y luego viceversa, cómo traducir ese lenguaje binario a un sistema de movimientos en los dedos, ¿no? Pero no solamente es eso, Flavio, sino que tú lo hiciste, darles el tiempo casi biológico.
Sí. que no se escuchara así, pum, pam, Era bien pum, complicado. pam. Sí, bien complicado, ¿no? Es a mí mi respeto, ¿no? Porque era meterse tú y Héctor Simón Vargas, sean varias horas de una pieza de 1 minuto, podían durar varias horas ahí programando, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque mucha gente me preguntaba, oye, ¿dónde compraron el programa? No, nosotros no compramos nada, el programa lo desarrollamos, ¿sí? A partir de la música, hacer primero la música en partitura, después de la partitura a un sistema binario, después de eso pasarlo al robot, después regresarlo, era bastante complicado. Que de hecho también era hasta riesgoso, Alejandro, porque solamente había una sola computadora que tenía toda esa programación para hacer para hacer la música del robot. Sí. Si se nos hubiera perdido o estropeado esa computadora en los años que trabajamos con el robot, nos ponemos a llorar, ¿no? Hubiera sido un caos, ¿no? Sí, es curioso. Empezamos con una 386, después 486 y terminó la serie en Pentium. Ya fue la última, después ya creo que a partir de Pentium nació una laptop o algo así. De hecho, pues nos tocó en ese proceso el nacimiento de Windows, que era verdad, sí, cierto, ¿no? ya no me acordaba eso, sí, trabajamos directamente en C. Sí. Y de repente me acuerdo que llegó Héctor Simón Vargas y nos dijo, miren lo que se acaba de inventar, ¿no? Y de repente era una pantalla con foldercitos y archiveros y ahora lo puedes meter aquí. Y era una cosa increíble, ¿no? Porque decía, no me acuerdo, no me haga mucho caso, ¿no? Pero creo que tenía 5 kilobytes de poder. Puedes hacer un texto, una hoja de texto ahí, ¿no? Sí, sí. Y entonces era una cosa increíble poder disfrutar del Windows, ¿no? Pero bueno, nosotros seguíamos trabajando en C y te acuerdas que la computadora tenía un puerto paralelo, no, perdón, 2 puertos paralelos de 8 bits, 8 y 8, 16, que hacíamos ahí los movimientos independientes de los dedos y que movían la cabeza y llevaba el ritmo con el pie. Tú has tenido mucho impacto escribiendo artículos científicos en diferentes revistas nacionales e internacionales, has participado en congresos mundiales. Y ahora estás publicando un libro de Andrés Vesalius sobre anatomía humana y las diferencias que ha tenido con Valverde. ¿De qué trata este texto? Bueno, es una aventura, mi querido Flavio. Resulta que yo pertenezco a la Academia Mexicana de Cirugía desde 1997. Soy el único miembro no médico por el doctorado que tengo en Ingeniería Biomédica y los equipos médicos que he hecho. El sitial al que pertenezco se llama de Ingeniería Biomédica y en el 2007, 2008 más o menos yo sabía de un libro que existe en la Biblioteca Palafoxiana, de un libro de anatomía de Andrés Vesalius. Este libro solamente hay, si no me equivoco, no llegan a 5 libros en todo el mundo. Fue el primer libro ilustrado muy bellamente por Andrés Vesalius, este anatomista de Bélgica, donde pues hace toda una reseña de las disecciones del cuerpo humano. Y se publicó en latín este libro, y era un libro de texto pues solamente para los estudiantes de medicina y que supieran latín también. Y años después surgió un anatomista español, Juan de Valverde, que yo no sabía, ¿no? que existía Juan de Valverde. Bueno, volviendo al libro de Andrés Vesalius, el original está en la Biblioteca Palafoxiana. Entonces hice el proyecto que hicimos un facsimilar para la Academia Mexicana de Cirugía, y nos apoyaron unas fundaciones para hacer este libro, y se hizo idéntico. Pero este libro, el que está en la Biblioteca Palafoxiana, hubo una cosa que me molestó, Flavio, que traía una serie de anotaciones. Dije, ¿quién fue el tipo que rayó, decía yo, el libro este? Y trae 55 anotaciones este libro en los márgenes. Y resulta que, pues así... Esta por ejemplo, ¿no? Esta es otra. Y en fin, hay varias, sobre todo al final vienen muchas anotaciones. Y resulta que, si quieres después las vemos. Acá está, mira, aquí, sí, por ejemplo, está esta de aquí así. Y esas anotaciones me molestaron,
Y en la Academia Mexicana de Cirugía me decían, a la hora que se hizo la digitalización, que había que quitarlas. Le digo, no hay que quitarlas porque pues así está el libro de la palafoxiana, hay que respetarlo. Y hace año y medio, Flavio, iba a dar yo una conferencia, iba a tomar fotos de los grabados que tiene, grabados muy interesantes, este libro, grabados impresionantes. Y tuve la curiosidad de ver, a ver qué es lo que dice esas anotaciones, quién fue el que rayó. Y resulta, ¿no?, que voy viendo el tipo de letra. En primer lugar, no era una pluma de ahora, sino era pluma de ave. Digo, es una pluma, es de ave. Y todo escrito en latín. Entonces saqué mi diccionario de latín y todo firmado por Valverde. ¿Quién es Valverde? Y, caray, pues Valverde era un anatomista español que estuvo corrigiendo el libro de Vesalius. Y eso fue motivo de una controversia porque Valverde, Vesalius acusaba a Valverde que era un plagiario, que se había robado las imágenes de su libro, y Valverde dice, no, yo nomás las tomé como modelo y las corregí, las imágenes. Entonces es muy interesante cómo hubo esa gran pleito que hubo, controversia y rivalidad. Y rivalidades, ¿no? Muy interesante. Y entonces, pues, logré conseguir los libros de anatomía de Juan de Valverde, de allá de España, que él publicó en latín, publicó en español antiguo y en italiano. Entonces empecé a comparar imagen contra imagen, y es como nace este libro que se llama Anatomía del siglo XVI, Andrés Vesalius y Juan de Valverde, la gran controversia. Todavía no sale a la venta, ya es el DOMI, ya se ha presentado ya en varios congresos. Pero todavía no. Es así, estamos viendo la parte de la publicación, pero es interesante porque aquí en este libro empecé a ver, a comparar las imágenes. Aquí la imagen de este lado es la de Vesalius y hasta la de Valverde, ¿no? Cómo fue corrigiendo. Y así... Entonces, así es como nace este libro que se presentó la semana antepasada en el Congreso Panamericano de la Historia y que ha tenido mucho éxito y que pidieron comprarlo, siendo es que todavía no existe en el mercado. Ya se ha presentado, pero todavía no se imprime, ¿no? Esperamos imprimirlo dentro de poco, si se puede, en la misma universidad. Ojalá, así Alejandro. Es. Pero sí, este es vuelvo a insistir, Flavio, es que la ciencia y el arte no están peleados, igual que la religión. Claro. no está peleada con la ciencia, ¿no? Mucha gente, hoy soy creyente, sí, y la ciencia no está peleada con la religión, ¿no? Todo enriquece, claro, al ser humano, ¿no? Pero este libro es muy interesante, comparando las imágenes entre Vesalius y Juan de Valverde. Está todavía en el horno, todavía eso, y es una primicia para ustedes. Qué bueno. No, la verdad es que es un honor poder ver ese porque libro. Tú la provocaste ahorita. Pues es que la verdad es que es una cosa interesante ver toda esta cuestión, porque comentábamos hace rato también, antes de empezar, la historia de la medicina debería ser un punto muy importante dentro del mapa curricular de pues exactamente, pero a lo mejor darle un poco más de peso, ¿no? Sí, y es una aplicación muy noble la electrónica en la medicina. Claro. Bueno, y actualmente pues ya no puede uno ir al médico. El médico no puede dar ya un buen diagnóstico si no tiene herramientas de ciencia y tecnología avanzada. Claro. Pues para terminar con esto, un país que no desarrolla su ciencia y su tecnología pues está condenado al coloniaje. Hay que seguir impulsándola. Claro. Así es, mi querido Alejandro, Flavio. La verdad es que es un gustazo platicar contigo. Creo que podremos pasarnos aquí toda la noche viendo todo lo que tienes aquí en este hermoso lugar que es tu casa. Sí. Y la verdad estoy muy agradecido contigo. No, gracias a ustedes, gracias. Y a todos los que están atrás de cámaras. No, hombre, saludos, saludos a todo nuestro equipo de producción. Todo el equipo de producción, ¿no? Que ya están muy contentos, mira, están ya contentos y cansados. Gracias, saludos a todos. Alejandro, muchísimas gracias por esta entrevista que nos concediste. La verdad, todo mi cariño y mi respeto para ti. Y bueno, un gustazo conocer un poco de tu amplísima trayectoria. Gracias. En la historia de tu vida. Muchísimas gracias. Saludos. Nos vemos en la próxima, queridos amigos de Artes y Saberes.